Hola, buenos días. Quisiera saber, en primer lugar, si están viendo la presentación. Se ve, se ve. Joaquín, estamos bien. Sonido e imagen, puedes darle. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias y de nuevo disculpas por estos problemas de comunicación, de redes, que precisamente cuando deben pasar no pasan. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias a la invitación de este grupo de historiadores cartageneros que se ha llamado Capitulación 1821, y quiero compartir con ustedes la historia de Santa Marta, de Ciénaga, de toda la provincia de Santa Marta, que voy a centrarme en el bicentenario de la batalla de Ciénaga y la liberación de Santa Marta, ocurrida hace 200 años. El contenido es de Wikipedia. Un segundo. Todos los historiadores de la costa, del Caribe y de Colombia hemos estudiado, nos hemos preguntado por qué el realismo de Santa Marta, cuando una ciudad vecina como Cartagena estaba luchando por la independencia. Yo, bueno, como historiador y como samario me hice la pregunta y quise ir un poco más allá de las respuestas que, digamos, la historia tradicional nos daba. Hasta ahora las explicaciones han estado que los samarios se convierten en realistas por el rechazo a la incursión violenta del francés Pierre Labatut en 1823, que venía pues con la anuencia del gobierno de Cartagena. También se remontan a las rivalidades que Santa Marta y Cartagena tuvieron durante todo el periodo colonial, o gran parte del periodo colonial, y sobre todo a partir de, digamos así, de las disputas por el dinero del situado, que debía llegar a Cartagena, y una porción más pequeña a Santa Marta. Otra explicación tradicional se refiere al aislamiento, sobre todo portuario, a que estuvo sometida la ciudad durante el periodo colonial. Recuerden, pues, bueno, estoy básicamente con historiadores cartageneros, o por lo menos la convocatoria de los historiadores cartageneros de excelencia, no solamente de la Nueva Granada, sino de todo este territorio suramericano, y puertos como Santa Marta o Riohacha van a quedar en segundo lugar, y uno lo va a ver precisamente en el movimiento portuario durante años, donde escasamente llega una o dos embarcaciones al puerto samario. Todas estas explicaciones son ciertas o pueden ser ciertas, pero hay nuevos planteamientos y evidencias que permiten hacer una reinterpretación de este hecho histórico del realismo de Santa Marta. Hecho hacia atrás, no quiero comenzar exactamente en 1820, porque para eso es reciente. ¿Qué sucede en entre 1810 y 1812, o gran parte de las ciudades de la Nueva Granada, de Venezuela, de Ecuador, etcétera, van a declarar su independencia? En el caso de Cartagena, y esta rivalidad que vamos a tener, que vamos a conocer entre Cartagena y Santa Marta, en 1812 Cartagena decide tomarse a la ciudad, y es así como el francés Pierre Labatut se toma la ciudad en 1813. Uno lee a los historiadores que han escrito sobre la ciudad, salen cerca de 700 personas. Estamos hablando de que es una ciudad muy pequeña, cerca del 25% de la población salió en ese momento de la ciudad. Pero ¿por qué los indígenas en Santa Marta y en la provincia apoyaron a las instituciones coloniales? Cuando nosotros vemos en los archivos que las autoridades coloniales desde finales del siglo XVIII y tal vez las dos primeras décadas del siglo XX, favorecieron en ocasiones,
en esto tenemos que matizarlo, intereses de los indígenas frente a hacendados de la ciudad. Incluso el historiador noruego Steinar Sæther dice que, aunque los caciques eran nombrados formalmente por las autoridades coloniales españolas, estos debían acreditar que tenían un título hereditario. Y esto no era exactamente igual en todas partes. Y el caso más, digamos, relevante es el del cacique de Mamatoco, Antonio Núñez. Entonces vamos a ver cuáles casos fueron favorables a los indígenas en los últimos 40 o 50 años. El caso de la hacienda Papare, que todavía, yo creo que es la gran hacienda colonial que todavía es la única prácticamente que se mantiene en pie, en producción, entre Santa Marta y Ciénaga. Tuvo un litigio esta familia con los indígenas de Ciénaga y las autoridades coloniales en 1757 fallaron a favor de los indígenas cienagueros. Igual sucedió en 1790 en un litigio de tierras entre la familia Diez Granados y los indios o los indígenas de Gaira. Después de un largo litigio de muchas décadas, las autoridades coloniales fallaron a favor de los indígenas de Gaira. Vamos a tener también un hecho sonado entre las tierras del conde de Pestagua y los indios de Ciénaga. Quiero informarles y decirles que todas las tierras que hoy conocemos como Isla de Salamanca pertenecieron al conde de Pestagua. Y en 1810, de nuevo, las autoridades coloniales fallaron a favor, en este caso, de los indígenas de Ciénaga. Y como último caso, quiero resaltar el del coronel Munive con los indios de Mamatoco en 1810. Y eso es trascendental. Estamos en 1810, se está firmando el acta, pues el año de las actas, también el acta de Santa Marta, que se firma en agosto de 1810. Y el coronel Munive era pues uno de los hombres de la élite samaria, pero era en la junta de la ciudad, era más proclive a, no voy a decir que a la independencia, pero por lo menos a una mayor autonomía. Todavía estábamos en esa discusión de autonomía, de independencia, etc. El coronel Munive era más proclive a tener una mayor autonomía acá. Y las autoridades coloniales van a fallar en contra de Munive. Entonces, yo creo que sin mucho esfuerzo uno se podría imaginar cómo los indígenas de Mamatoco van a estar de alguna manera en una actitud más benevolente y más favorable a las autoridades coloniales. Y ya la segunda junta de Santa Marta, que va a ser en diciembre de 1810, va a ser una junta abiertamente realista y se va a perseguir a aquellos, como Munive, por ejemplo, que estaban a favor de una mayor autonomía. Entonces, todos estos miembros de la junta van a ser puestos presos en el Morro de Santa Marta, que no solamente era una fortaleza, sino también era prisión y mazmorra para pues, esta clase de gente que ya comenzaba a ser un poco revolucionaria. Y vamos a tener a Eugenio García Munive, Manuel García Dávila, el clérigo Santiago Pérez Massenet, Venancio Díaz Granados, Ramón Zúñiga, etc. Incluso hay unos presos cartageneros en la ciudad y se van a fugar en total 42 de estos próceres en la goleta Nuestra Señora del Camino. José Manuel María Bravo, el coronel cartagenero José María Montes, Mauricio Felipe Martín, etc. Entonces vamos a tener un grupo de samarios y de cartageneros presos en el Morro que se fugan en 1814. Este es el Morro, pues para los no samarios, es un islote que queda enfrente de la bahía. El islote lo vemos a la izquierda, a la derecha, las ruinas de lo que fue la fortaleza y de lo que fue precisamente esta prisión en la ciudad de Santa Marta. Esto es lo que queda hoy. El capitán Ruiz de Apodaca, que era el capitán general en Cuba, organiza la retoma de Santa Marta al saber que los indígenas pues habían expulsado a la Batit en el propio 1813 y manda al capitán general también Francisco Montalvo. Capitán Montalvo llega a finales de abril de 1813, pero 2 meses antes los indios de Mamatoco y los de Bonda habían expulsado a la Batit.
Entonces, lo que vamos a ver es que en Santa Marta, la reconquista, cuando va a llegar Pablo Morillo en 1815, Santa Marta estaba en poder de los realistas, pero básicamente los indígenas con un cierto poder 2 años atrás. O sea, desde 1813, desde el mes de marzo aproximadamente, febrero-marzo de 1813, los indígenas de Bonda y Mamatoco habían expulsado a los republicanos. Y luego va a haber un segundo intento de Cartagena y mandan a otro coronel francés, Chantillon, y eso va a ser una masacre en Papare, precisamente entre Ciénaga y Santa Marta, y esos dos intentos pues fracasan y Santa Marta va a estar pues en manos de los realistas y se va a presentar precisamente estos enfrentamientos que hemos dicho. Llega Morillo, el llamado pues pacificador Pablo Morillo, en julio de 1815 llega a Santa Marta y una de las primeras cosas que hace es darle una condecoración al cacique de Mamatoco, Antonio Núñez. Es uno de los personajes de nuestra historia, precisamente del lado realista, pero es un personaje que ha sido muy poco estudiado. Pues acá el pacificador Morillo, Montalvo y la iglesia de Mamatoco, pues al no tener una imagen del cacique Antonio Núñez. Ya en el segundo periodo de la independencia, lo que vamos a encontrar es en la historia de todo el Caribe colombiano, no es una historia exclusiva de Santa Marta, es un ejército mayoritariamente integrado por venezolanos y por legionarios británicos. Ya ha sido derrotado Napoleón y ese acuerdo que de alguna manera tenía Inglaterra con España se deshace y Inglaterra va a decidir enviar a parte de estos militares desempleados a la lucha por la independencia en América. Así que entre 1818 y 1821 llegan a la isla de Margarita cerca de 5.000 combatientes extranjeros, la mayoría de la Legión Británica y la Legión Irlandesa, pero van a venir prácticamente de toda Europa. En ese periodo se da la toma de Riohacha, bueno, inicialmente en 1819 por las tropas de Gregor MacGregor. Bueno, es un desastre lo que ocurre. Y luego, en marzo de 1820, ya bajo el mando de Montilla, de Brión, se va a hacer una segunda toma de Riohacha. Incluso las tropas por tierra de Montilla van a llegar hasta Valledupar. Y el objetivo que había trazado Bolívar es que las tropas de Montilla que venían bajando, por decirlo así, de norte a sur, habían desembarcado en Riohacha, debían encontrarse con las tropas al mando de los coroneles Carmona y Lara, que venían subiendo de sur a norte desde Ocaña. Pero por problemas de comunicación, los combates se alargaron, etcétera, no hubo ese clic, ahí no hubo ese enlace entre las tropas del sur y del norte, y Montilla debió regresarse hacia Riohacha porque las tropas realistas estaban reorganizando en Riohacha. Se regresan a Riohacha, se da el combate de Laguna Salada, salen victoriosos, donde el coronel Padilla, que va a ser llamado luego almirante, pero él no tuvo el título de almirante, el general Padilla va a ser, digamos, el victorioso, pero de nuevo Riohacha va a ser incendiada por las tropas irlandesas, las cuales Montilla va a expulsar para Jamaica. Entonces Riohacha queda en manos de los independentistas, pero queda en muy mala posición después de ese mal comportamiento de las tropas irlandesas. Montilla, Brión, Padilla van a seguir por el Mar Caribe, se acercan a Santa Marta, pero no se atreven a tocar Santa Marta. Estamos hablando de marzo de 1820, porque Santa Marta es una ciudad medianamente fortificada y ellos eran una tropa muy pequeña después de expulsar a los irlandeses, y lo que van a hacer es van a recalar en Sabanilla, se van a tomar Sabanilla y va a seguir unas tomas de lo que sería el actual departamento del Atlántico, con, bueno, Barranquilla, bueno, Sabanilla ya dijimos, Sabana Larga,
Sabana Grande, etcétera, en esos primeros meses de 1820. Entonces ahí, pues, con eso se refuerza el ejército libertador y Bolívar va a llegar hacia agosto de 1820 y va a darle instrucciones a Montilla, a Brión y a todos estos comandantes. Y Bolívar y sus comandantes van a decir cuáles son las prioridades. Y las prioridades va a ser un primer objetivo, que es asegurar el control del río Magdalena, del Bajo Magdalena, por supuesto, y Medio Magdalena. Segundo, ocupar la ciudad de Santa Marta y su provincia. Era una ciudad no tan fortificada como Cartagena y por tanto era más fácil tomarse a Santa Marta. Tercero, bloquear a la ciudad de Cartagena y tomársela finalmente, que es lo que estamos conmemorando en este año precisamente del Bicentenario de la Independencia. Y cuarto, lanzar la campaña contra Maracaibo. Pues Bolívar, por supuesto, no abandonaba la idea de su país estar libre del yugo español. Entonces, esta estrategia militar que Bolívar diseña en Barranquilla y en esta zona del Bajo Magdalena se empieza a implementar precisamente en la segunda mitad la segunda mitad de 1820. Como ya les decía, el 11 de junio es la toma de Sabanilla por un grupo relativamente pequeño de 150 criollos, soldados, militares y 60 extranjeros. Y para finales de 1820, Montilla, Brión, Padilla, de nuevo todos estos militares van a preparar la ofensiva final para tomarse a Santa Marta. Pero para llegar a Santa Marta primero había que tomar poblaciones aún más indefensas, por decirlo así, como Fundación o Pueblo Viejo, y Ciénaga, que era el bastión realista y curiosamente indígena, ¿no? Entonces había que primero neutralizar a Ciénaga para poder entrar a Santa Marta. Primero los indígenas de Ciénaga y luego la población de Santa Marta, la toma de Santa Marta, donde se pensaba que los indígenas de Mamatoco y algo de Bonda pudieran pudieran enfrentar a los patriotas. Bueno, aquí algunos números de cuántos combatientes fueron. Eso igual está en discusión. Se llega a decir que pudo haber 4.000 combatientes en Ciénaga. Algunos historiadores dudan de esa cantidad, etcétera. Pero lo único cierto es que, por ejemplo, para esa época se compraron 2.000 fusiles a comerciantes extranjeros y fueron entregados a estas tropas. Montilla, que es en ese momento coronel venezolano de la élite mantuana, muy allegado a Bolívar. Bolívar le confiere el poder de todas las operaciones en el litoral Caribe. ¿Sí? Eso generaba ciertos celos con el almirante Brión, que consideraba que él era el que debía estar al frente de todo este contingente del Caribe gran colombiano. Entonces, los ataques se van a dar por diferentes frentes. Por ejemplo, los coroneles Lara y Carreño penetrarían la provincia. Ahora les muestro un mapita. Por el lado occidental, por el río Magdalena, con la legión irlandesa. El coronel Carmona venía triunfante de Ocaña y entraría por el sur de la provincia, por Tamalameque. Los coroneles Córdoba, que venía por el río San Jorge, y Maza, que venía por el río Magdalena, se encuentran y juntos hacen pues la liberación tanto de Magangué, caso de Córdoba, como Mompox. Y ahí en Mompox se van a encontrar y van a seguir bajando por todo el Bajo Magdalena. Por su parte, el almirante Luis Brión, curazaleño, está bloqueando la bahía de Santa Marta y el coronel Padilla, Riachero, Guajiro, ocupa la Ciénaga Grande, que luego se le llama de Santa Marta. Esto es un mapita que hice, pues no es un mapa de la época, pero sí quería de alguna manera como que pudiéramos mirar cómo fueron estos movimientos. Aquí vemos las tropas del sur que vienen de Ocaña, ya han triunfado, han cruzado digamos lo que hoy sería la frontera colombo-venezolana por los lados de Cúcuta, pasan a Ocaña, triunfan en Ocaña, y eran estas tropas que se esperaban hacia marzo del año anterior, de 1820, que llegaran a Valledupar y no llegaron. ¿Sí? Aquí estamos hablando ya de
octubre, noviembre de 1820. Estamos hablando de 6, 7 meses después. Entonces, vienen subiendo estas tropas de los coroneles, del coronel Carmona. Luego tenemos aquí a Maza y Córdoba. Como les decía, Maza viene por el río Magdalena desde Honda, y Córdoba viene de Antioquia, ¿sí? Viene bajando Antioquia por el río, por los diferentes ríos, como el río San Jorge, etcétera, y se van a encontrar con Córdoba hacia la altura de Monpós, ¿sí? Y ellos se le van a unir. Ahora vamos a ver aquí, bueno, perdón. Y aquí nosotros vamos a tener a Carreño, el general José María Carreño, venezolano también, como Carmona, como Montilla. Carreño va a tomar el mando de todo el operativo. Realmente el comandante de esto, bueno, era Montilla, que Bolívar le dice: usted no se mueve porque usted tiene que estar a cargo del bloqueo de Cartagena. Luego sigue Lara, otro venezolano, y Lara se enferma. Esto era un hospital realmente, porque las enfermedades tropicales diezmaron a la población y a los soldados, tanto realistas como republicanos. Entonces se enferma Lara y Carreño queda al mando de todo el operativo militar para la toma de la batalla de Ciénaga y toma de Santa Marta. Y ustedes ven esta flechita verde, van por los caños de la Ciénaga Grande el coronel Padilla con las tropas de Maza para tomarse primero Pueblo Viejo y después Ciénaga. Carreño cruza por, como les decía, por Sabana Grande, lo que es hoy departamento del Atlántico, cruza hacia Guaymaro, bordea la Ciénaga Grande por la parte sur, o sea, por Pibijay, y ahí se va a dar un primer enfrentamiento en Fundación, donde las tropas libertadoras van a salir triunfantes, y luego otros pequeños o grandes enfrentamientos, y finalmente las tropas se encuentran en Ciénaga. Se da el gran combate de Ciénaga el 10 de noviembre de 1820, salen triunfantes y siguen hacia Santa Marta. Y tenemos, como ya les decía, a Brión haciendo el bloqueo de la bahía de Santa Marta. Entonces, este es un mapita hecho a mano alzada. No es un mapa de la época, pero sí quería que vieran los movimientos de las tropas. Esto ya se los comentaba, cómo los diferentes grupos entraron por el sur, entraron por el occidente y entraron por la Ciénaga Grande al mando de estos militares colombianos y venezolanos. Los españoles estaban al mando del brigadier Vicente Sánchez de Lima, que se encuentra pues con los patriotas en Pibijay, retrocede, tratando de meter en una emboscada a los patriotas, pero los patriotas le salen adelante y son vencidos los españoles en Fundación, y Sánchez de Lima lo que hace es subir hacia Valledupar y luego hacia Maracaibo. El siguiente mando militar es el coronel Francisco Labarcés, de aquí de la región, y pues también va a salir derrotado. El 30 de octubre se da el combate de Río Frío y luego el combate del Codo, y ambos combates son favorables a los patriotas. Estos combates dejan 38 muertos y 60 heridos del lado realista y 21 muertos del lado patriota. Bueno, se avanza sobre Río Frío, es una población hoy en la zona bananera, y se llega al 10 de noviembre de 1820. De un lado, Padilla y Maza, que venían por los caños de la Ciénaga Grande, en buques menores debían empezar los combates allí, y ocupan las baterías militares de La Barra, que hoy se sigue llamando Boca de la Barra, que es ese sitio donde se une el mar con la Ciénaga Grande y Pueblo Viejo. Al tener una superioridad sobre las tropas realistas aquí en La Barra y Pueblo Viejo, Padilla decide mandar al capitán Chitty, que era un militar inglés, para continuar o para reforzar el bloqueo de la bahía de Santa Marta, porque al parecer los españoles estaban burlando el sitio con las naves que tenía apostada el almirante Brión. Bueno, como les decía, es un contingente muy grande
muy grande. Como les digo, tanto que algunos historiadores dudan de que esto fuera así, tan grande, pero nada más la infantería se dice que se componía de 2.000 hombres, la caballería de 400, etcétera, y se van a dar finalmente los enfrentamientos en el sector de Ciénaga, que se conoce como Mundo Nuevo. O'Connor, este militar británico, irlandés, si no me equivoco, dice, es el único que dejó un testimonio, y da testimonio escrito. Él escribió sus memorias. Y O'Connor, y bueno, muchas cosas hay que mirarlas con lupa, algunas cosas no hay que creerle a pie juntilla, pero fue el único militar que estuvo en el combate de Ciénaga, en la batalla de Ciénaga, y que dejó sus memorias. Entonces nos toca remitirnos a él, además, por supuesto, de los archivos de las cartas que hemos consultado de Montilla hacia Bolívar y a los otros militares. Dice O'Connor que los realistas se le vinieron encima hasta llegar a la bayoneta. El resultado no era dudoso. Todos ellos murieron y con ellos muchas mujeres, ¿sí? Eso es lo que nos dice O'Connor de ese combate, de ese enfrentamiento que se da en Ciénaga. En la campaña final contra Santa Marta, las tropas libertadoras tuvieron combates en Fundación, en El Codo y Río Frío. Y finalmente la batalla de Ciénaga de 10 de noviembre de 1820. Esta fue una de las contiendas más sangrientas de la independencia, con cerca de 700 muertos, la mayoría indígenas que luchaban del lado realista. En esta batalla murió el capitán mulato Tomás Pacheco, comandante militar de las fuerzas realistas. En la batalla de Ciénaga, los realistas tuvieron las siguientes bajas: 621 muertos, 257 heridos y 633 prisioneros. Fue muy desequilibrado del lado patriota, 40 muertos y 114 heridos. Al sumar las bajas de los combates previos en Fundación, el número de muertos fue de 720 y los heridos 431. Aquí hago un cuadrito en que comparo las otras batallas mucho más conocidas de nuestra independencia con la de Ciénaga. Por ejemplo, la batalla de Ayacucho en Perú, el 9 de diciembre de 1824, número de muertos en combate 687. Ciénaga 661. Pantano de Vargas 620. Carabobo 601. Junín 395. Bueno, hay un error, Bomboná 368. Entonces, pues Ciénaga definitivamente va a ser un combate muy sangriento, con un resultado terrible para nuestra población y sobre todo para nuestra población indígena. Yo creo que más allá de que si estaban del lado patriota o del lado realista, lo único cierto es que gran parte de nuestra población indígena de Ciénaga va a perecer, a morir en este combate. Y si de hecho nosotros nos adelantamos varias décadas y vemos otro combate que se va a dar ya en la época de la independencia, después de la independencia, en la época republicana, en San Juan del Cesar, donde muere el general Riascos, cienaguero. También todas las tropas del general Riascos que van a ser masacradas prácticamente en San Juan del Cesar son cienagueras, ¿sí? Y de ahí que todos los levantamientos que se daban en la provincia de Santa Marta se originaban en Ciénaga, y de ahí que el padre Rebollo la llamara Ciénaga la Belicosa. Bueno, cuando los españoles se dan cuenta que definitivamente los patriotas ganan la batalla, ellos tenían todas las esperanzas puestas en Ciénaga, que ganan la batalla de Ciénaga el 10 de noviembre. El gobernador español manda como emisario al coronel patriota cartagenero, además, Juan Salvador Narváez, quien se encontraba preso. De Narváez estaba preso en Santa Marta, había caído prisionero y es de alguna manera enviado a Carreño para, como un mensaje de paz luego de estos combates de Ciénaga. Carreño aceptó que las tropas realistas evacuaran la ciudad con destino a Cuba, siempre y cuando dejaran sus armas y pertrechos. Lo que van a hacer los españoles es que en la madrugada del 10
de noviembre al 11 de noviembre van a salir hacia Cuba. El 11 de noviembre de 1820 entraron victoriosas a Santa Marta las tropas libertadoras, ahora encabezados por los coroneles Carreño, venezolano Padilla, de Riohacha, de la provincia de Santa Marta, Maza, bogotano, Córdoba, antioqueño, bueno, y Brión, que estaba acá también, el almirante Brión, curazaleño. En esta ocasión, ni los catalanes de Santa Marta, ni los indígenas de Mamatoco opusieron resistencia. Vale la pena resaltar que Santa Marta, a diferencia de Cartagena, los comerciantes de Santa Marta eran en su mayoría originarios, eran catalanes. En Cartagena eran mayoritariamente andaluces, gaditanos, etcétera, pues por los estudios que he leído a María Teresa Ripoll y otros historiadores. Aquí en Santa Marta eran catalanes, y estos catalanes eran abiertamente realistas. Por eso Pedro Gual los llamó, cada vez que en Santa Marta había un alzamiento, decía, se alzó la catalanada de Santa Marta. Le llamaba peyorativamente la catalanada. A los pocos días de la toma de Santa Marta, llega el coronel Montilla, que ya les decía que era el comandante general, con Pedro Gual, también venezolano, y el coronel Federico Tomás Aldelcroix, sueco, que eran pues del séquito de Montilla, para reorganizar el nuevo gobierno republicano. Montilla, Gual y Aldelcroix, todos van a casarse con mujeres de la élite, en el caso de Montilla y Aldelcroix, con primas. Además, las 10 Granados, de origen samario, algunas nacidas en Cartagena, otras nacidas en Bogotá, pero realmente era una familia de origen samario, y Pedro Gual también se va a casar con, si no me equivoco, pues ustedes me corregirán, creo que con una mujer andina del interior del país, no estoy seguro si bogotana. O sea, pero toda esta nueva élite militar, Gual no era militar, sino civil, de jóvenes venezolanos, la gran mayoría se van a casar con mujeres de la élite local. En la batalla de Ciénaga participaron cerca de 4.000 combatientes. El doctor Granados, que es un historiador de Sucre, murió hace ya mucho tiempo, escribió un artículo en 1975 sobre la batalla de Ciénaga, y él rastreó apenas 92 combatientes. De estos 92 combatientes, 30 nacieron en el exterior, o sea, un 30%, un poco más del 30% nacieron en el exterior. 29 nacieron en el Caribe neogranadino, o sea, en las provincias de Cartagena y de Riohacha, y 25 en el resto de la Nueva Granada, sin las provincias del Caribe. Al desagregar, había 20 venezolanos, o sea, de los 30 extranjeros, 20 venezolanos, aunque en ese momento no eran extranjeros, porque estamos hablando de que se estaba conformando la Colombia o la Gran Colombia, pero a partir de la desintegración de la Gran Colombia los podemos clasificar como extranjeros: 20 venezolanos, 19 cartageneros, 11 antioqueños y 8 samarios, pues incluidos. Al decir samarios, quiero decir de la provincia de Santa Marta, no de la ciudad de Santa Marta. Eso era la composición de estos 92 combatientes que se lograron identificar. Los errores aprendidos. A diferencia de la toma de Lavatit en 1813, esta segunda liberación de Santa Marta en 1820 fue adelantada por militares y políticos más experimentados, en su mayoría venezolanos, quienes habían aprendido los errores del pasado. Una vez liberada Santa Marta, el coronel José Padilla y otros militares recibieron la misión de trasladarse a Cartagena, plaza que seguía en poder de los españoles. Y vamos a ver a Padilla, a Aldelcroix, a todos estos militares que ya habían asegurado Santa Marta, se desplazan por mar hasta la Boca de la Barra, en Pueblo Viejo, entran por la Boca de la Barra, cogen los canales o los caños de la Ciénaga Grande de Santa Marta, desembocan en el río Magdalena y luego se acercan a Cartagena. Ya estamos en 1821 para pues el combate de San Juan, etcétera, que ustedes acaban de comentar en la introducción de esta conferencia. Y así se continúa con la estrategia militar trazada por Bolívar. Recordemos que Bolívar dijo: primero el Bajo Magdalena, segundo la toma de Santa Marta, tercero el bloqueo de Cartagena y la liberación de Cartagena, y finalmente Maracaibo. Entonces ya iban en más del 50% con el Bajo
Magdalena y Santa Marta y seguía reforzando el bloqueo de Cartagena. ¿Cómo fue la oficialidad de la campaña libertadora en el Bajo Magdalena? En las provincias de Cartagena, Santa Marta y Riohacha, entre 1820 y 1821. Yo logré identificar cerca de 240 oficiales, de los cuales 30% eran de otras nacionalidades, en su gran mayoría venezolanos. Altos mandos militares y políticos en las provincias del Caribe colombiano fueron Montilla, que eran 2, Sublet, que fue presidente luego de Venezuela, Lara, Carreño, Jiménez, Clemente, Valdés, Bermúdez, Luque, que es el que va a expulsar a Montilla, Carmona, que es venezolano pero que se va a quedar en Colombia, y como Luque, y va a ser el hombre fuerte de Ciénaga y va a ser el que va, por decir así, a encabezar la guerra de los supremos más adelante. Igual que no era militar, que era, digamos, el político. Británicos, O'Connor, Sanders, Chitty, Illingrot, igual me hacen falta varios. Franceses, Rier, Rimbaud, Vincendón. En el caso de los españoles, Sardá y Clemente, Brión, curazaleño, Rach, alemán, Martín, polaco, Carbonó, italiano, Adelcroix, sueco, entre otros. Faltan muchos más, pero eso es una lista rápida de los altos mandos militares en las provincias del Caribe. Comentarios finales. Los indígenas de Santa Marta apoyaron el sistema monárquico como una manera de aferrarse a lo establecido ante la incertidumbre de un nuevo régimen. Ya les decía a ustedes cómo en las últimas décadas del periodo colonial los indígenas sintieron de alguna manera que los españoles los favorecieron en algunas disputas territoriales con las terratenientes. Estas acciones generaron fidelidad de los indígenas ante el régimen español, ante el régimen colonial, sí, por supuesto, y la incertidumbre de qué podía suceder con los jóvenes patriotas que buscaban un cambio de régimen. Durante la Reconquista, los pueblos indígenas cercanos a Santa Marta brindaron su apoyo a Pablo Morillo, pero al igual que muchos españoles y criollos en Caracas, El Socorro o Santa Fe. Aquí, pues, no hay tiempo, yo esto lo tengo en un documento mucho más amplio, pero una de las cosas que digo es que en este periodo de realinderamiento, de redefiniciones, no había claridad exactamente sobre la independencia, aparte de los grandes hombres seguramente como Bolívar, como Santander, como Nariño, etc. Entonces lo que vamos a ver nosotros es que ciudades incluso muy libertarias o ciudades que de pronto defendieron la República en un primer momento, como Caracas o El Socorro, aquí en lo que es hoy el departamento de Santander, les van a dar una gran bienvenida al famoso pacificador Morillo, incluso con arcos del triunfo. En Santa Fe, si ustedes recuerdan, los historiadores que me están escuchando, en Santa Fe va a haber un enfrentamiento entre los proindependentistas, federalistas y los centralistas. Y de hecho, en esa disputa, que bueno, que es lo que Bolívar va a llamar pues todo el periodo de la patria boba, parte de los santafereños que defendían la causa republicana van a terminar apoyando a los realistas en contra de los bolivarianos, por decir así. Entonces, esto lo digo porque no es blanco y negro. No es que Caracas fue independentista y ya. No es que El Socorro o Santa Fe fueron independentistas y ya. No. Había fuerzas, ¿cierto?, que se movían, unas fuerzas tectónicas que en algún momento los realistas podían ser mayoría y luego hacían unas alianzas los republicanos o los independentistas y estos podían ser mayoría. Y en Santa Marta, de alguna manera, los realistas fueron mayoría, pero había también un grupo importante de personas de la élite samaria que estuvieron presos en el Morro, que también apoyaban la independencia. Entonces la reconquista de Santa Marta empezó 2 años antes de la llegada de Morillo, como ya les decía, ante la expulsión de Lavatit por los indígenas de Mamatoco y de Bonda. Con una tropa mayoritariamente venezolana y anglosajona, Bolívar organizó la estrategia de guerra
para las provincias del litoral Caribe al mando del coronel Montilla. Toma del Bajo Magdalena, Santa Marta, Cartagena y Maracaibo. Y así se hizo al pie de la letra entre 1820 y 1823, 1824. La batalla de Ciénaga fue decisiva para la liberación de la provincia de Santa Marta. Fue una de las más sangrientas, pero asimismo una de las menos conocidas. Y eso es lo que nosotros, por lo menos aquí en Santa Marta, en torno al Banco de la República, a la Universidad del Magdalena, a la Academia Colombiana de la Historia, comenzamos desde el año pasado a mover las fichas para que se conozca esto que sucedió con la batalla de Ciénaga hace 200 años. Hay unos nuevos temas, o unos no son nuevos exactamente, son temas que creo yo que falta investigar aún más. Por ejemplo, nosotros como samarios quisiéramos conocer aún más quién fue Miguel Díaz Granados, uno de los mártires de Cartagena, samario, incluso, si no me equivoco, fue rector del Colegio Mayor del Rosario, etc. Hace falta realmente una biografía muy profunda sobre Miguel Díaz Granados. Pedro Romero, que se ha escrito, por supuesto, muchísimo más. José Francisco Munive o Pedro Gual. Pero asimismo, los defensores del régimen colonial. ¿Quién fue el cacique Antonio Núñez? O sea, 200 años después no podemos seguir nosotros colocando a Núñez en el cuarto de San Alejo porque fue un realista. Yo creo que de eso tenemos que aprender un poco de Pasto, que han reivindicado a Gualongo independientemente. O sea, yo creo que ya somos mayores de edad, ya han pasado 200 años y es bueno que nosotros como historiadores comencemos a estudiar a estos personajes y creo que el cacique Núñez amerita también un estudio histórico muy profundo. Y otros más, Tomás Pacheco, Pardo, Narciso Crespo, mulato, Jacinto Bustamante, indígena, o el comerciante catalán Antonio Pujals. ¿Sí? Todos estos fueron realistas, jugaron un papel muy importante durante el periodo de la independencia, del lado, por supuesto, realista, y son muy poco conocidos en nuestra historiografía. Pero asimismo, estudiar el flujo neto de inmigrantes entre Santa Marta y Panamá, Cuba o Jamaica, o Cartagena y Cuba a partir de 1821, en 1820. La presencia de los militares venezolanos, por ejemplo, también estamos debiendo una gran biografía del general Mariano Montilla aquí en el Caribe colombiano, ¿sí? Entre 1820 y 1830. Y por supuesto, desde el lado económico, investigar sobre las empresas agropecuarias ubicadas en las cercanías de Santa Marta y Valledupar en torno a la ganadería, la caña y el café. Bueno, de nuevo muchas disculpas por los traumas de atención.